Bueno, la tercera parte de esta unidad es lo que es fabricación y comercialización del cemento. La cuarta parte de ensayos se verá en un trabajo práctico independiente. Respecto a la fabricación del cemento, poner una planta de cemento es algo complejo porque depende de muchísimos factores y es una inversión sumamente importante. Lamentablemente hay veces que se confunde el concepto de planta de cemento con planta de hormigón y tenemos que cambiar un poco esos conceptos, que planta de hormigón no corresponde que lo diga, pero lo puede poner cualquiera, así realmente son los problemas que después aparecen, pero no son grandes inversiones ni requieren estudios tan importantes, pero una planta de cemento es otra cosa. ¿Sí? Actualmente vamos a ver en el país que hay 4 empresas que se dedican a fabricar cemento y depende de una gran cantidad de factores, son inversiones multimillonarias. eh, y van a tener que tenerse en cuenta factores sociales, factores ambientales, factores de todo lo relacionado con la declaración de impacto ambiental, estar cerca de los núcleos poblados o bien de redes de distribución, y así eso explica que la mayor cantidad de plantas de cemento estén en Buenos Aires. También está condicionado un poco por la disponibilidad de materias primas, pero principalmente los factores son los otros que les dije recién. Las industrias de cemento necesitan no solo materias primas, sino consumos energéticos, avales ambientales y muchos otros aspectos que escapan en el alcance de la materia. Si bien hay dos tipos de fabricación que figuran en los libros, lo que se llama vía seca y vía húmeda, la diferencia básicamente es que las arcillas se obtienen de fondos de lechos de ríos o de meandros que tienen composición arcillosa y hay que secarlos, decantarlos, y eso involucra cierta energía adicional y cierto tiempo adicional para la fabricación. Hoy en día casi la totalidad de las plantas se trabaja con vía seca, al menos en el país, todas las plantas están trabajando con vía seca, y si bien existen ciertos beneficios que podría dar la vía húmeda, se requiere mayor consumo energético y eso hace que tenga menor impronta hoy en día y casi todo esté variando lo que es la vía seca. Ahí tiene una fotografía de lo que es una planta por arriba. Eh, el horno que está a la izquierda es como el corazón de la planta. Es el horno tubular de 3-4 metros de diámetro y 50-100 metros de largo, es donde se producen la mayor cantidad de las reacciones. Sin embargo, hay muchas otras tareas, diferentes etapas, como por ejemplo lo que son los silos para almacenar tanto el crudo como el clinker, los molinos para moler tanto el crudo como el clinker, y muchas otras etapas que vamos a ir viendo ahora, como zonas de despacho, silo de cemento, embolsado, que vamos a ir viendo, orientándonos más a la vía seca por la razón que les expresé, que es la que mayoritariamente se produce hoy en día. Respecto a la dosificación de cementos, son una mención de que nosotros hemos dicho simplificadamente que es cerca de un cuarto de piedra caliza, 3 cuartos de piedra caliza, perdón, y un cuarto de arcillas. No es tan sencillo. Eh, Hay algunas arcillas pobres en hierro, hay algunas calizas de mucho magnesio, hay algunas arcillas que les falta sílice. A ver, hay que hacer diferentes dosificaciones y en función de las materias primas que se disponen cerca de una cementera y de las que se van disponiendo en función de los análisis químicos continuos de los diferentes frentes de ataque que se dan en las canteras, hay que ir incorporando diferentes materiales de corrección. Básicamente los minerales, los compuestos químicos que hemos visto, los óxidos, son los de siempre: el óxido de calcio, sílice, alúmina y hierro, y estas proporciones van a ir variando en función del clinker que uno desee obtener. Siempre va a haber variabilidad en las materias primas, con lo cual se van realizando diferentes ajustes con materiales de corrección. Existen diferentes índices que manejan las cementeras, con el módulo silicio, el límite de saturación de óxido de calcio y otros, para ir regulando y ir obteniendo productos bastante constantes. Por ejemplo, una composición de crudo puede ser 79% de calizas, principalmente de carbonato de calcio, pero algo de magnesio hay, 17% de lo que es arcilla, sílice, alúmina, hierro, y si le falta
arena, sílice o si le falta hierro, se pueden colocar materiales de corrección para obtener el crudo, que va a ser básicamente una mezcla homogeneizada de todos estos materiales finamente molidos. Esto es solo un ejemplo. Es decir, que los materiales de corrección van en proporciones muy inferiores a las calizas y arcillas y no van a contribuir o aportar algún mineral extraño a su composición, sino lo que le falte un poco, principalmente a las arcillas. Si bien ustedes pueden, y vamos a recomendar que visiten videos, fuentes confiables para ver el proceso de fabricación del cemento, y puede parecer que haya 5 o 6 etapas. Nosotros acá consideramos que hay 3 grandes etapas para la fabricación del cemento, lo cual no quita validez a las otras fuentes. Es una clasificación personal de estas 3 grandes etapas, desde la preparación del crudo, la elaboración del clinker y la elaboración del cemento. Es decir, cómo elaboro las materias primas antes de entrar al horno, qué es lo que sale del horno y luego qué es lo que hago para elaborar el cemento. Dentro de la parte 1 de preparación del crudo está la extracción de materias primas, controles periódicos de lo que es químicamente, qué valores, qué minerales van aportando. Se necesitan cerca de 1,5 toneladas, tonelada, 7 para producir 1 tonelada de clinker. Esto se hace por voladuras. Todo esto, como les decía, es sumamente recomendable que ustedes en YouTube visiten alguna fuente para ver cuál es el proceso de fabricación del cemento. Yo les recomiendo que vean videos tipo esquemas y videos realistas de fotografías, videos de cómo se fabrica el cemento. Eso queda como tarea para ustedes. Luego de la preparación del crudo, como les decía, se hace una trituración, que es llevar grandes bloques a bloques de cerca de 20 milímetros, 10, 30 milímetros, para poderlos luego moler en conjunto. Y se van acopiando a las diferentes materias primas para ir luego dosificando en función de las necesidades. Como les decía, se realizan análisis químicos continuamente y se van almacenando en diferentes naves las distintas materias primas, hasta que entran en los molinos, que pueden ser molinos de eje vertical o de eje horizontal. Hoy en día existe una mayor tendencia a que los molinos de crudo sean verticales, como se ve acá. Este tipo de cosas, como les digo, les aconsejo que lo vean en videos. Es muy fácil encontrarlos. Y los molinos verticales justamente lo que hacen es hacer entrar lo que es la materia prima en forma de pequeñas piedras, como les decía, después de esa trituración primaria. Se van moliendo y luego por un sistema de lo que es un sistema neumático van seleccionando en función del tamaño de las partículas y se van yendo captando hacia arriba, y eso hace que los materiales más gruesos no puedan subir por la corriente de aire y los más finos sí. Ya acá sí se van dosificando X partes de cada uno de los materiales para obtener un crudo con los compuestos químicos, óxido de calcio, sílice, hierro y alumina adecuados. Respecto a un molino horizontal, son molinos a bolas. El funcionamiento es más fácil, tiene un eje horizontal y tienen bolas de acero, pueden tener 1 o 2 cámaras. Se van incorporando los materiales crudos y en función de la velocidad de rotación, que es bastante rápida, van chocando estas bolas de acero con el material, y cuando llegan a cierta finura, mediante un sistema neumático, es decir, por aire, se van sacando lo que es el crudo, y ayuda también esto a homogeneizarlo, porque al entrar rocas de diferentes materias primas se va solo homogeneizando en esta etapa de molienda. Luego lo que se hace es, este es un esquema que sacado de una de las bibliografías que le hemos dado, en el cual caliza, arena, arcilla, mineral de hierro se van dosificando, se alimentan al molino y luego pasan a lo que se denominan los silos de crudo. Hasta ahora, si bien puede haber una pequeña elevación de temperatura en estas tareas del molino, no hay ninguna reacción química apreciable, sino es homogeneizar y hacer muy finos los granos de las diferentes materias primas en determinada proporción. Se almacenan en silo de crudo para que el horno no se quede sin alimento, o sea, sin un input para poder trabajar de forma continua. Las paradas de horno
se realizan cada ciertos meses de manera programada para realizar tareas de mantenimiento, pero el horno tiene que estar prendido por el tiempo que tarda de energía asociada para entrar en régimen el mayor tiempo posible. La segunda gran etapa es la elaboración del clinker, que parte de los silos de homogenización. Hoy en día, creo que la totalidad de las plantas en el país, en el mundo no, pero en el país sí, tienen silo de homogenización. ¿En qué consisten? Son grandes estructuras de edificios de hormigón armado que tienen ciclones. Estos ciclones son elementos metálicos por los cuales circula aire a elevada temperatura que sale del horno, 700-900 grados, lo cual hace que la estadía en el horno y la energía necesaria sea menor. Es un tema energético, y estas partículas finas de polvo crudo que entran por arriba se va haciendo circularme por estos ciclones con aire que sale del horno, es decir, a la salida, 700 a 900 grados, y se pueden producir la primera parte de las reacciones químicas de la calcinación, la separación del óxido de calcio de lo que es el dióxido de carbono. Estos silos de homogenización son muy relevantes para no solo homogeneizar, sino para precalentar, y como les digo, que el crudo entre ya precocido, por decirlo de alguna manera, es decir, a 700-900 grados, y que no entre a temperatura ambiente, lo cual hacía que antes los hornos tuvieran largos muy superiores, estadías muy superiores, y por ende del material dentro del horno, y por ende consumos energéticos muy apreciables. Luego de los silos de homogenización entran a los hornos rotativos continuos, que los van a ver en los videos, como les decía, que tienen grandes diámetros de 2 a 4 metros. Los largos hoy en día oscilan entre 40 y 80 metros. Antes podían llegar a 150 o 180 metros cuando no había silos de homogenización. Giran entre 1 y 3 vueltas por minuto, es decir, muy lento. Y tiene una pendiente. Eso es importante para que lo tengan en cuenta, que esta inclinación del 2 al 4% es para que mientras rota despacio el material vaya avanzando. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando entra el horno, si tuvo silos de homogenización, a 700-900 grados, y luego ese polvo va avanzando por la pendiente y por la rotación que va teniendo lo que es este horno, hasta llegar a la parte final, que es donde están las mayores temperaturas, donde está la llama, y donde se finalizan lo que son las reacciones químicas. Los combustibles primarios son carbón, coque, gasoil, gas también, gas es muy importante, y combustibles alternativos no fósiles o derivados de desechos industriales, como cubiertas. Acá la planta cementera Mendoza recolecta cubiertas u otros productos más extraños, como residuos de recargado de toners y de cartuchos de tinta, para materiales que tienen componentes orgánicos que se incorporan para ahorrar energéticamente, y además ambientalmente reducen lo que es el lugar de deposición que tendrían esos materiales, principalmente las cubiertas. Acá tienen de la misma fuente bibliográfica cómo entra el crudo a los silos de homogenización y entra lo que es el horno. Este esquema del horno sí se los pedimos, sí tienen que saberlo, que tiene una pendiente, que tiene cierta relación entre el diámetro y el largo, que la llama está a la salida, que va avanzando por la rotación. Todo esto sí es importante, que tienen que tener en cuenta, que hay que saberlo. Lo evaluamos y luego ustedes ven que a la salida del horno, cuando termina esa llama, que está a la derecha, de temperaturas de 1500 grados aproximadamente, hay un enfriador, que son parrillas con grandes ventiladores industriales que van a enfriar rápidamente lo que es el clinker. ¿Qué es lo que pasa? El material entra con finura de polvo o de harina, como crudo, y mediante las reacciones y las elevadas temperaturas se vuelven a formar rocas. Y el clinker sale en forma de rocas. Se enfría rápidamente y va a ser necesario luego una posterior molienda. Pero hasta ahora nosotros tenemos lo que es el clinker en forma de pequeñas piedras, como pelotitas de golf, para que tengan una idea. Se acumula en lo que son las salas de clinker antes de lo que es la elaboración del cemento. Acá tienen un esquema que es importante, en el cual
La fotografía es el revestimiento refractario de un horno de gran diámetro, de cerca de 4 o 5 metros de diámetro. Esa es la manga que está alimentada continuamente por gasoil, por gas, y está prendido continuamente mientras trabaja el horno. Todo eso va rotando, la manga no, por supuesto, va rotando lo que es el horno, va avanzando el material, y las temperaturas, como se ve abajo, fíjense que hay una proyección del horno, son máximas a la salida del horno porque es donde está la llama, y son menores a la entrada porque están más lejos de la llama. Se ven también en ese esquema arriba los hilos de homogenización, que en este precalentado se puede dar las primeras reacciones químicas de calcinación, de disociación de la piedra caliza, óxido de calcio y dióxido de carbono. Y fíjense que la línea verde tienen representación de masas. La masa es constante y cuando llega a 800 grados, que es la calcinación, baja, se pierde una cantidad de masa importante y luego no hay otra pérdida de masa, se mantiene constante. Las temperaturas, cuando entra el material, esta temperatura ambiente, la oscilo-homogenización, cuando entra el horno, cerca de 800 grados y se da lo que es esta pérdida de masa, y este dióxido de carbono que va al ambiente es la principal fuente de contaminación del cemento, que seguido a lo que es la gran cantidad de energía que se utiliza en el horno son las dos principales inconvenientes ambientales que trae la fabricación del cemento. Es decir, fíjense, las masas se mantienen constantes, solo hay cambio de masa en esta disociación, no en las otras reacciones químicas que van a seguir, y se va elevando la temperatura desde el ciclón de arriba al ciclón de abajo, y luego en el horno va avanzando la temperatura en rigor cuando va llegando a lo que es la llama, que está en el extremo derecho en esta figura del horno. Y así es importante que tengan estos conceptos de cómo la mayor parte de la materia prima, ya hemos dicho como ejemplo 80%, 75% es piedra caliza. Este carbonato de calcio se le va el dióxido de carbono, se calcina a 800, 850 grados y queda óxido de calcio, y todo lo que es el cuarzo, arena, sílice, las arcillas, el óxido de hierro, cierta cantidad de agua que puede haber en los compuestos que haya quedado, se van combinando, el agua evaporando, el resto combinando, y fíjense cómo a medida que voy aumentando las temperaturas, el óxido de calcio se va transformando en velita, ¿sí? Y llega a una temperatura cerca de 1300, 1400 grados, en el cual todo el óxido de calcio ya no existe y se transforma en velita, y eventualmente la velita en halita a mayores temperaturas. Todo lo que son las arcillas, el cuarzo, se van fundiendo parcialmente, pasa a un estado plástico, los otros, la halita y la velita, son cristales sólidos, lo otro pasa a un estado cuasi líquido, se forman las fases de aluminato tricálcico y ferroaluminato tetracálcico y se termina de formar a cerca de 1400 grados la fase celita, que está en un estado líquido, que aglomera, como hemos visto anteriormente, los cristales de halita, que es silicato tricálcico, y velita, silicato dicálcico. Y al final del horno ustedes ven que tiene una proporción aproximada de mayor cantidad de halita, menor velita, y mucho menor la fase celita, que es la fase de compromiso que une lo que son los cristales de halita y velita. Abajo tienen en el eje el tiempo de permanencia, que es muy variable, esto es solo un esquema, pero desde el punto de vista referencial, desde que entra al horno hasta que sale, es cerca de media hora para este caso. Puede variar, por supuesto, la tendencia es que cada vez esté menos tiempo dentro del horno para hacer más eficiente el uso energético. De la misma fuente bibliográfica, acá tienen lo que les voy explicando de cómo no solo se da por el agua, sino existen las primeras reacciones de calcinación, que se va el dióxido de carbono. Luego de 1100 a 1200 grados empieza a haber una fusión parcial, principalmente de lo que son los aluminatos. Se van formando los diferentes cristales de halita, velita, fíjense, poligonales, circulares, lo mismo que venimos viendo. Y esta fase líquida celita de los aluminatos de calcio quedan en la fase líquida y se tiende a enfriar rápidamente para que no cristalice la totalidad y que exista mayor reactividad. Quiere decir que en contacto con el agua tiendan a reaccionar favorablemente. Como les decía,
Después del horno caen esta especie de lava en forma de rocas, se enfría rápidamente, lo que es con ventiladores industriales, y luego se hace una trituración, una clasificación para lo que es obtener propiamente lo que es el clinker, que son estas pelotitas, estas, sí, 10 a 30 milímetros, que no son esféricas, pero tienen una forma similar a una esfera, se almacenan en la sala de clinker. Luego, en la tercera etapa, es la elaboración del cemento. La elaboración del cemento es la molienda conjunta, que generalmente se hace en molinos horizontales, de clinker, yeso y eventualmente adiciones. Ese eventualmente en nuestro país es casi siempre, y se puede hacer una molienda conjunta en el mismo molino con el clinker, o se pueden moler, por ejemplo, las escorias en un molino y el cemento y el yeso en otro molino, y luego se mezclan y se homogeneizan. Se puede hacer de forma independiente o de forma conjunta, en función de lo que uno requiera en el cemento. Fíjense, los molinos están cargados de bolas de fundición cromada, tengan alta resistencia al impacto, tienen muchas bolas, y los molinos generalmente tienen dos cámaras. Una primera cámara, que es cuando entran el clinker, el yeso y eventualmente las adiciones, con bolas más grandes. Estamos hablando de bolas de cerca de 2 a 3 pulgadas, y hay un diafragma intermedio, que sería como un gran tamiz, por decir de alguna manera, que con corrientes de aire se pasa el material a una segunda cámara que tiene bolas más chiquitas, muchas más bolas, y una finura de molienda muy superior, y por un sistema neumático sale lo que es el material cuando tiene cierta finura, bien, independiente de lo que es el aire. Todo esto son explicaciones simplificadas. Todas estas etapas tienen grandes controles y muchas etapas de verificación de aptitud de los procesos y controles intermedios para asegurar que el cemento salga con la composición establecida. El cemento sale por la misma fricción que tienen las bolas a temperaturas de cerca de 100-120 grados, lo cual a veces hace que el cemento ya producido llegue a las plantas a temperatura de 60 o 70 grados, porque el cemento que se está produciendo hoy puede ser usado mañana. Es decir, no existe un gran stock en las plantas cementeras de decir, bueno, produzco cemento y lo tengo un mes guardado. Ese tipo de cosas más hoy en día no suelen existir. Acá tienen lo que es la elaboración del cemento, desde el clinker, yeso, y sumemos las adiciones. Acá no están las adiciones porque esta bibliografía es de Estados Unidos. Como en un molino horizontal, generalmente se obtiene ya lo que es el cemento a granel, y se puede producir a granel o en bolsa. Los cementos se llevan en camiones a granel, o bien en bolsas paletizadas, en camiones también, pero en bolsas para su uso en obra, en tareas que deberían ser menores como revoques, pegar ladrillos, pero lamentablemente con cemento en bolsa a veces se hacen estructuras importantes, hormigones estructurales, lo cual ya hemos dicho y lo vamos a reafirmar más adelante, que no puede realizarse y no es válido reglamentariamente. Como le decía, el despacho granel y bolsa, las bolsas hoy en día son de 50 kilos, esto posiblemente por temas de ergonómicos, de higiene y seguridad cambie. Creo que es de los pocos países que va quedando con bolsas de 50 kilos, y generalmente son de menos de 40 o de 42,5 kilos, como en Chile, por ejemplo, por dar un ejemplo cercano. Y respecto al despacho granel y bolsa, depende mucho de la regionalidad. Así como en Buenos Aires la mayor cantidad de cemento que se produce es a granel, en otras plantas como en Jujuy o como en el sur, por ejemplo en Comodoro Rivadavia, puede haber una incidencia mayor de bolsas que cemento a granel. Eso depende de los usos y costumbres, pero la tendencia, por supuesto, es cada vez utilizar más cemento a granel. Respecto a las evoluciones y tendencias, como les decía, cada vez se tiende a bajar el costo energético, a disminuir la cantidad de hornos, a optar por la vía seca, a utilizar combustibles alternativos y, por supuesto, a utilizar cada vez más adiciones. Esto ya lo dijimos de la unidad 1 y ahora me lo van a entender mejor. Las adiciones nunca entran en el horno, con lo cual no hay contaminación y no hay uso energético propiamente dicho.
Quiere decir que mientras menos clinker, mejor, pero todo esto tenemos que congeniarlo con adecuadas técnicas constructivas, ya que los cementos adicionados pueden tener mayor susceptibilidad a la fisuración, por ejemplo. Es decir, es una tendencia utilizar cementos adicionados, está bien que así sea, pero eso tiene un impacto en los hormigones y tenemos que ver constructivamente y desde la dosificación y luego constructivamente cómo trabajamos con estos cementos que van variando de forma constante. Respecto a las cifras de la industria del cemento, acá tienen algunos datos nada más. En los últimos 40 años se ha cuadruplicado la producción, se ha bajado el consumo energético, lo cual es muy importante. Sí, la homogenización, menor estadía en el horno, hacer hornos cada vez más eficientes energéticamente. A ver, son muchas medidas. Casi la mitad del cemento se produce en China, ¿sí? Luego Estados Unidos e India están atrás de China. India posiblemente lo supere en poco a Estados Unidos por la cantidad de cemento que se consume. El consumo per cápita en Argentina es de 250 kilos por habitante año, y en países desarrollados, que hay mucha obra, está entre 5 o 8 veces superior, ¿sí? Es decir, 1500 kilos por habitante por año, y un indicador sumamente importante, como se ve a la derecha, de las variaciones interanuales en nuestro país de diferentes consumos, de cómo va el país, porque la obra pública es un indicador muy importante. Sin que esto sea una propaganda, hay cuatro marcas, ¿sí?, de cemento: Loma Negra, Holcim, Cementos Avellaneda, y PCR, que es Petroquímica Comodoro Rivadavia. Y abajo tienen lo que es la capacidad instalada. Las últimas plantas que se han hecho han sido en Comodoro Rivadavia, y se ha modernizado hace muy poco la planta de San Luis y está entrando en producción. Con lo cual, la capacidad instalada que se tiene en el país es superior a 15 millones de toneladas, y hoy en día se está consumiendo menos. Acá tienen la geografía de cómo están las plantas. Loma Negra es quien más cemento despacha. Tiene plantas en Buenos Aires, como Barker, La Malí, Olavarría, Lomacer, Ramallo, Sierras Vallas, y también tiene plantas en Neuquén, en Zapala, en San Juan. Es una planta que también hay proyectos para refuncionalizarla, en Catamarca, que es la planta del Alto, y esta es la distribución geográfica que se tiene en general. Luego, lo que es Holcim tiene plantas en Mendoza, en Córdoba y en Jujuy, de cemento, es decir, con horno, y tiene una planta de molienda en Campana. Las de Córdoba son las que aparecen ahí como Malagueño y Yoxina, la de Puesto Viejo, la de Jujuy, y la de Capdevila, la de Mendoza. Cemento Avellaneda tiene la planta de San Luis y una en Olavarría, y Petroquímica Comodoro Rivadavia tiene la planta en Comodoro Rivadavia y Pico Truncado, y su mercado principalmente es la Patagonia, desde Neuquén incluido hacia el sur. Sin que los tengan que estudiar, estos son los cementos que al menos hasta el año pasado estaban produciéndose en el país, ¿sí? Los que produce Loma Negra. ¿Y qué propiedades especiales hay? ARS, ARI, para terminadoras de alto rendimiento, si es granel bolsa. Esto es algo para que ustedes puedan tener luego en su aplicación profesional. ¿Qué tipo de cementos son los que se fabrican en las plantas de Loma Negra? De Comodoro Rivadavia, que fabrica puzolánico y compuesto; Avellaneda, en San Luis y en Olavarría; y en Mendoza, que si bien acá parece que se fabrique lo que es el cemento Portland 40, casi no se fabrica, ¿sí? Hay cementos para la industria petrolera que se fabrican con ciertas especificaciones, y el que más se utiliza es el cemento Portland Puzolánico 40. Este cemento Portland Puzolánico 40, si ustedes ven, se produce en Jujuy, se produce en Mendoza, se produce en la Patagonia. Es porque en Zapala, en Neuquén, también en Loma Negra, porque las adiciones están disponibles, y los cementos con escorias se suelen fabricar más cerca de Buenos Aires, de donde se tienen escorias. Tienen también las propiedades especiales que pueden cumplir los diferentes tipos de cementos. Y algunos comentarios solo sobre acopio, manipuleo y lo relacionado con sistemas de gestión ambiental en plantas, para cerrar el contenido teórico de la UNA. El cemento en bolsa es bueno.
hay que separarlo del suelo, de evitar que se llueva, guardarlo en un lugar cerrado, lejos de las paredes por condensaciones, no utilizar el cemento más viejo antes que el último que entró en una obra, no acopiar muchas bolsas en altura porque se puede apelmazar más fácilmente lo que es el cemento de abajo. Y las bolsas de cemento hay que tener en cuenta que no son impermeables, son de cartón, que tienen agujeritos. Antes venían de triple pliegue, ahora vienen de doble pliegue. Y no pueden ser completamente impermeables porque cuando se apilan las bolsas de cemento, si no explotarían como una bolsa de papa frita, ¿sí? Tienen que dejar pasar el aire por algún lado, y este doble pliegue, los agujeritos que tienen para que salga el aire, no están alineados, es decir, que no son coincidentes. Con lo cual un envase de cartón del cemento no es algo que sea eterno, ya que va tomando algo de la humedad ambiente y no es recomendable usarlo más de 30 días y nunca más de 60 días de acopiado de cemento, ya que pierde sus propiedades. El cemento de granel es el que se utiliza en las plantas de elaborador de hormigón y en las grandes constructoras, grandes obras. Hay que verificar la estanqueidad de lo que son los silos, que no tenga acceso a lo que es la humedad, se descargan por medios neumáticos y puede permanecer varios meses el cemento si es estanco en el silo sin que sufra ninguna alteración. El reglamento CIRSOC me dice que no puedo cargar cemento a más de 70 grados sin recibirlo, porque esto puede llegar a tener alguna alteración en las reacciones iniciales del cemento, que no utilice más de 30 días el cemento, si no debería hacer ensayos, pero los ensayos son más caros que la bolsa de cemento, es una realidad, y en los silos adecuados no debería pasar más de un año en silos que tengan un cierre hermético. Respecto a un sistema de gestión ambiental del cemento, claramente hay que reducir el levantamiento de polvo del cemento, ya que si bien no son cantidades muy grandes, son cantidades que esos pequeños granitos de cemento, como humo de cigarrillo, pueden quedar enquistados en los alvéolos pulmonares y causar silicosis, con lo cual todos los medios de carga tienen que tener dispositivos para evitar que ese cemento salga. Medios neumáticos, colocar algo a la salida, tachos para evitar que vuelva, pero que los operarios no tomen contacto con el cemento propiamente dicho para respirarlo. Y en la piel también puede traer algún problema. Respecto a las cargas de camiones hormigoneros, los cementos, ya lo vimos, cada vez vienen más finos, y al venir cada vez más finos tienden a volar más en las cargas convencionales de plantas, y lo que se tiende a hacer es, bien sea trabajar con filtros o con casetas de cargas para evitar que ese polvo dañe a los operarios o eventualmente otras industrias que estén en las cercanías de las plantas hormigoneras. Hoy en día no hay una legislación clara sobre esto, pero cada vez más son los controles, y por supuesto que es un medio a tener en cuenta tanto para la descarga desde el camión tolva al silo, como luego la carga desde el silo al camión hormigonero, que no vuelen partículas. Y el inconveniente, lamentablemente, es que los filtros son muy costosos, y eso hace que los proveedores de hormigón elaborado a veces no suelan implementarlos, al menos aquellos que no tienen estrictos controles o certificación de un ISO 14000 o similar. Pero lo que es el tema del cemento es muy relevante que no vuele por la planta. Hay muchos métodos para evitar que vuele, algunos caseros, algunos más tecnologizados, y es importante por la salubridad de las personas y porque ese cemento puede volar, como les digo, por ejemplo, a una industria alimenticia que esté al costado de una planta hormigonera. Cada vez hay que tomar más conciencia y hay que realizar más inversiones, y la forma para que se vayan realizando es la fiscalización por parte de algún tercero que vaya dando diferentes pautas, y que también desde el punto de vista gubernamental para estas medidas ambientales existan créditos flexibles, alguna exención o lo que fuese para poderlos costear desde el punto de vista económico. Con esto se da por finalizado el dictado teórico de la unidad 4, está faltando lo que es el trabajo práctico de cementos.